Alabado sea el Señor, aleluya. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice claramente: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, ahora no hay condenación. Me gusta la Nueva Biblia de las Américas porque resalta la palabra no. Ahora no hay condenación. La palabra no, ahí hay un número de palabras griegas para no, o negativo, o negación. Pero esta palabra no es una poderosa conjunción negativa. La palabra en griego es udais, udais. Pero udais se usa cuando estás describiendo algo donde no deja excepción. Cierra la puerta por completo. No hay nadie ni nada, nada en absoluto. Cierra la puerta, no deja excepciones. ¿Bien? Y dice, dais, condenación. No hay condenación alguna en ninguna figura o forma. Amén, ninguna condena en absoluto. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra en Cristo Jesús, la mejor manera en que puedo decirlo es, ¿sabes? Que estamos completamente encapsulado, ¿sí? Esa es la palabra encapsulado, ya sabes, encapsulado, encapsulado. Es como completamente esférico. Estamos en la esfera, amén. Como si estuvieras en lo más profundo del océano y estás rodeado, agua sobre ti, agua debajo de ti, alrededor de ti, impregnándote, amén. Y ustedes están en eso, en Cristo Jesús. Así de unido estás con Él. Así que cuando el Padre te mira, te ve encapsulado en Cristo. Amén. Y todo lo que Jesús ha hecho, en lo que concierne al Padre, tú has hecho. Lo único que Él hizo, que tú y yo hicimos, por supuesto, es quitar nuestros pecados en virtud de su persona. Amén. Pero después de eso, todo lo que el Padre le hizo en la cruz también nos pasó a nosotros. Cuando el Padre lo resucitó de entre los muertos, nosotros fuimos resucitados con Él. Y esa es nuestra verdadera identidad. Entonces, en ese contexto, la Biblia dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser? Hágase esa pregunta. ¿Puede Jesús ser condenado alguna vez? Por tanto, ahora no hay condenación para ti y para mí en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Ahora, de la misma manera, si lees Romanos 6 cuidadosamente, dice que así como Cristo para el pecado murió una vez por todas, ¿cierto? Y resucitó de entre los muertos, así también ustedes consideren, amén, esa es una palabra contable allí. Muy bien, considérate a ti mismo. Considera este hecho de que así como Cristo murió a los pecados de una vez por todas, tú moriste al pecado de una vez por todas. Ahora bien, ¿de qué manera murió Jesús al pecado? ¿Murió Jesús a cometer pecado? No. Él nunca cometió ningún pecado. Entonces, ¿estamos muertos a cometer pecado? No. Todavía podemos pecar si queremos. Amén. De eso no se trata. Jesús murió al pecado. Murió al pecado. Murió a la condenación y a la imputación del pecado. En otras palabras, el pecado fue imputado al hombre. Cuando el hombre peca, Dios lo considera pecador y la condenación cae sobre él. Lo que significa que en las colinas de la condenación habrá enfermedad, habrá cualquier tipo de maldición que venga. Amén. Pero Cristo tomó nuestra condenación en esa cruz para que hoy no estemos en Jesucristo. Estamos en Cristo Jesús, donde Él nunca podrá ser condenado. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en la forma en que Él murió al pecado, Jesús pensará como, necesito morir al pecado, necesito morir al pecado. Hoy en el cielo, ¿piensas que Él está diciendo necesito morir al pecado? No, Él murió al pecado de una vez por todas. ¿Cómo murió al pecado? ¿De qué manera murió al pecado? Él murió a la condenación del pecado. Murió a la imputación del pecado. El pecado nunca más puede ser imputado a Jesús. Así también tú estás en Cristo. Jesús nunca puede ser condenado. Tampoco tú, porque estás en Cristo. Así que primero, antes de la liberación, amigo, antes de que veas la libertad de esa adicción, de ese hábito pecaminoso, antes de que puedas tener esa transformación que tanto deseas, necesitas creer que ahora no hay condenación. Mucha gente recibe condenación en sí mismos.
Y recuerdo algo que el Señor me dijo mientras buscaba. Como dije hace un momento, el año pasado especialmente estaba entrando en el área de que muchas personas han escuchado esta verdad. Y aquellos que han escuchado esta verdad, veo algunos de ellos, como muchas personas, con tantos testimonios, ellos han sido transformados, pero hay algunos que no se han transformado y realmente quiero ver resultados al 100%. Por supuesto, sé que entra la voluntad humana y todo eso, pero soy alguien que tiene mucha hambre de todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y usted? Amén. Así que le pedí al Señor y Él no me respondió de inmediato, pero un día estaba orando, recuerdo haber orado y luego escuché estas palabras muy simples, una línea tras otra. Llegó a mi espíritu mientras oraba. Tuve que levantarme de mi oración, tomar un bolígrafo, ir a mi cuaderno y escribir palabra por palabra lo que escuchaba en mi espíritu, lo que el Señor me decía. Quiero leerles porque este es el mismo cuaderno en el que escribí. Anoté lo que el Señor me dijo durante la oración. Y esto es lo que me dijo el año pasado, cuando me vino tan fuerte uno tras otro. Y sabes que diré esto, y al principio dirás, bueno, Pastor Prince, eso no es nada profundo. Suena tan simple, pero ¿no es propio de Dios compartir contigo cosas simples y, sin embargo, que transforman vidas? Amén. Puede ser un punto crucial en tu vida cuando lo escuchas. ¿Bien? Y esto es lo que me dijo. Jesús no puede cargar con la culpa mientras tú cargas con la culpa. Jesús, sabemos que cargó con nuestra culpa en la cruz, ¿correcto? Se hizo responsable de todos nuestros pecados. Pero, en cierto sentido, la cruz es atemporal, porque está fuera del tiempo. Por eso Él puede morir por las personas que viven antes que Él. Y Él murió por todos los que vivimos, que viviríamos, amén, cronológicamente hablando, después de Él. Pero con Dios no hay tiempo ni espacio. Hay un eterno presente. Y Él me está diciendo que si quieres obtener el beneficio, ahora estoy ilustrando lo que Él me dijo en una oración, pero déjame decirte lo que Él dijo. Jesús no puede cargar con la culpa mientras tú estás cargando con la culpa. La culpa no puede estar en dos lugares. La culpa no puede estar en dos lugares. O está sobre Él o está sobre ti. O está sobre Él o está sobre ti. Si está sobre ti y tú lo cargas, no puede estar sobre Él. Si está sobre Él, entonces no está sobre ti. Tú dices, Pastor, esto es tan simple y todo eso. Escuche, donde hay culpa, no puede haber restauración. Si la culpa está sobre Él, entonces la restauración está sobre ti. Si Él tomó tu culpa, amén, la restauración viene hacia ti. Y cuando compartió esto conmigo, de inmediato, ¿sabes? Me acordé de las 5 ofrendas. Las 5 ofrendas en el libro de Levítico tipifican esa única ofrenda de Cristo en la cruz. Se necesitan 5 ofrendas levíticas para mostrarnos lo que le sucedió a Jesús en la cruz. Por supuesto, uno de ellos, la ofrenda de comida. En realidad se refiere a toda su vida. ¿Está bien? Pero el resto se refiere a ese acto de Cristo en esa cruz. Y se llama, quiero enfocarme en la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa. En muchas traducciones lo llama la ofrenda por la culpa. La palabra hebrea es hasham, ofrenda por la culpa. Así que esa es la ofrenda por la culpa. Primero que nada, hay una ofrenda quemada y luego hay una ofrenda de comida, hay una ofrenda de paz, hay una ofrenda por el pecado y luego hay una ofrenda por la culpa. Ahora la ofrenda por la culpa lo dice así. En Levítico 6 dice aquí, hablando del hasham, que es la ofrenda por la culpa. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste o el dinero que tomaste mediante la extorsión o el depósito recibido en garantía o el objeto perdido que encontraste o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución o restauración. Restitución total. ¿Restitución cómo? Restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional. Entonces, en otras palabras, el precio total es el 100% más el 20%. Así que es el 120% para la persona a la que has dañado. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Así que este es en realidad el procedimiento para la ofrenda por la culpa o hasham. Muy interesante porque ya tenemos una ofrenda por el pecado, ¿verdad? Tenemos una ofrenda por el pecado o una ofrenda por la transgresión. Ya tenemos una ofrenda por el pecado. La cuarta en Levítico. ¿Por qué debemos hacer una ofrenda por la culpa?
Porque muchas veces nos sentimos culpables. No solo eso, porque es una culpa real, que sucede cuando sabes que has hecho algo mal. La Biblia dice que la única forma de deshacerse de él en el Antiguo Testamento es devolverle el dinero a alguien a quien le has robado, extorsionado, engañado o lo que sea. Debe pagar y reparar el daño con el 100% del valor de lo que le robó o le quitó. Y no solo eso, que dice que debes agregarle un 20%. Entonces, en otras palabras, debes dar un 20%. Amén. Ahora, ¿Dios habló de esto solo para ese tiempo? Pero mira lo que pasó en la cruz. Jesús tomó el lugar del que ha delinquido, del que ha pecado, ¿no? Jesús tomó el lugar como el que ha hecho mal. Amén. Extorsionado. Toda la lista que se menciona aquí en Levítico 6. Jesús tomó el lugar. Él tomó tu lugar y mi lugar. En lugar de que nosotros estemos allí en esa cruz, Él tomó nuestro lugar. Hicimos el mal, extorsionamos, hicimos todo. Así que Él tomó nuestro lugar. De la misma manera, Él se hace responsable por todas las cosas malas que hemos hecho. En otras palabras, Él será quien restaure el 120%. Y Dios diseñó todo esto, mi amigo, para que fuera así. Aleluya. ¿Ves por qué la Biblia realmente nos dice esto que Él dijo? Jesús dijo en uno de los salmos mesiánicos. Él dice en el Salmo 69, los que me aborrecen sin causa se han aumentado. Son más que los cabellos de mi cabeza. Ahora, esta primera parte aquí es en referencia a Jesús. ¿Cómo sabemos que es un verso mesiánico que se refiere a Jesús? Porque este versículo fue citado por el mismo Jesús en el aposento alto. Última cena. En Juan 15 Jesús dice, pero esto sucedió. Jesús está hablando aquí, pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos. Sin causa me aborrecieron, sin causa me aborrecieron. ¿De dónde fue escrito? Tomado esto, del Salmo 69. Los que me aborrecen sin causa. Y note la última parte. He tenido que devolver lo que no había robado. Jesús dice que devolví lo que no había robado. Tomé el lugar del culpable. Me hice responsable por sus pecados. Por lo tanto, tengo que ser yo quien los restaure. Entonces, mi amigo, ¿cómo funciona eso? Sobre lo que el Señor me dijo, y porque entiendo sobre la ofrenda por la culpa. Así que cuando Dios dijo, voy a repetir esto otra vez, dijo, Él no puede cargar con la culpa mientras tú estás cargando con la culpa. La culpa no puede estar en dos lugares. O está sobre Él, o está sobre ti. Si está sobre ti y la cargas, la experimentas, te justificas porque te sientes culpable. No me importa si crees en el Evangelio de la gracia o si escuchaste las enseñanzas sobre la justicia de Dios, pero si lo cargas, si te sientes culpable, amigo, entonces no está en Él, en lo que a ti respecta, está en ti. Entonces, si está sobre ti y lo cargas, no puede estar sobre Él. Si está sobre Él, entonces no está sobre ti. En otras palabras, la culpa no puede estar en dos lugares. Eso es lo que el Señor me dijo. Donde hay culpa, dijo el Señor, donde hay culpa no puede haber restauración. Como pueden ver en la ofrenda por la culpa, hay restauración. Restauración al 120%. Y esa es la razón por la que Jesús en la cruz logró mucho más que lo que Adán hizo al traer la maldición y la muerte a la raza humana. Lo que hizo Jesús es mucho más. Se menciona 5 veces en el libro de Romanos. Lo que hizo Jesús es mucho más. Por eso es que, ¿sabes? Si el pecado de Adán hizo que todos nos convirtiéramos en pecadores, entonces mucho más la justicia de Jesús, ese único acto de justicia en la cruz, nos hizo a todos justos. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Así que el Señor dice, donde hay culpa no puede haber restauración. Ahora bien, si la culpa está sobre Él, entonces la restauración está sobre ustedes. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Jesús. Así que hoy, si sabes esto, te da una nueva esperanza y confianza en Dios. Porque, ¿sabes por qué? Estamos llenos de debilidades, llenos de pecados, pero es nuestro derecho a lo que Jesús hizo. Mientras no recibamos la culpa, amén, miramos a la cruz, y cada vez que fallamos, ya sea en pensamiento, palabra u obra, amén, mire a la cruz y diga, Señor, te agradezco que cargaste con esta culpa, amén, cargaste con el juicio, cargaste con la culpa.
Y te agradezco, Señor, que estoy libre de culpa. No te condenes a ti mismo. Y comienza a declarar, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Puedes tener una atadura en cierta área, pero cuanto más confieses eso, más reinarás sobre ella. Y no solo, no te detengas ahí, recuerda esto. Por ese pecado, ahora tienes derecho. Digo eso porque me baso en las Escrituras. Al 120% de restauración del Señor. Y el Señor diseñó todo esto para que fuera así. En otras palabras, cada vez que fallas, tienes la oportunidad de recibir una restauración del 120%. Amén. ¿Sabes? Si Adán nunca pecara, déjame decirlo de esta manera, si Adán nunca cayera, y esto está más allá de la comprensión de muchas personas, pero, ¿sabes? Que la gloria de Dios sería simplemente creacional. Pero hoy, la corona del Redentor está sobre Jesús. Aleluya. La redención es mayor que la creación. Alabado sea el Señor. ¿Sabes? La Biblia dice que si un hombre pierde, o más bien le han robado un buey, tienen que devolver 5 bueyes. Imagínese a un hombre al que le acaban de robar un buey y luego atrapan al culpable. Ahora tiene que restaurar 5 bueyes. Puedo verlo por la noche diciéndole a su esposa, ¿sabes, cariño? En realidad ese viejo buey estaba envejeciendo. Estoy muy contento de que ahora hayamos obtenido 5 bueyes jóvenes. Se ha convertido en un ganador. Permítanme decir esto con reverencia. Bien, pueden entender esto. Dios se ha convertido en un ganador. No solo Jesús nos devolvió el 120%. ¿Quién es la persona agraviada? ¿Quién es el que ha sido agraviado? Dios. Jesús restauró el 120% a Dios. Entonces, en nuestro nombre, Jesús ha restaurado un 120% de adoración, un 120% de reverencia en nuestro nombre. Amén. Él lo hizo por nosotros. Amén. 120% en lo que a Dios concierne. Hombre, Él ha recibido toda la adoración de ti, toda la reverencia de ti, toda la obediencia de ti. Amén. Y no solo a Dios, sino también a nosotros. Cada vez que pecas, pierdes algo. Pero ahora, en lugar de perder algo, en realidad te recibes más que antes de pecar. Entiende, no estamos a favor del pecado, pero Dios ha diseñado todo el asunto, que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Aleluya! Así que, en este momento, debido a ese fracaso, el diablo no debería haberte tentado a caer en esa área. Ahora, tienes derecho a la restauración del 120% en esa área. ¡Aleluya! Amén. O por tu pecado, por tus hábitos pecaminosos o adicción. Ahora, una parte de ti está sufriendo enfermedad o dolencia o lo que sea. Ahora tienes derecho al 120% de sanidad y restauración en tu cuerpo. No solo 100%, 120. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede, amigo, cuando caes en pecado? Te aferras a ello y dices, oh, hombre, ¿sabes? No debería haber hecho eso y, oh, hombre, oh, Dios, por favor, perdóname, Señor. Oh, Dios, por favor, perdóname. Y te sientes culpable todo el tiempo. Ahora las palabras están bien. Perdóname, no estoy descartando las palabras, pero el sentimiento, ¿qué tienes? ¿Qué estás sintiendo? Te sientes culpable, estás sintiendo condenación. En lugar de declarar, por lo tanto, ahora no hay condenación. Y escucha, amigo mío, esto no producirá libertinaje como algunas personas piensan. Bueno, si le dices a la gente cuando pecas, confiesa, no hay condenación. Confiesa, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Sí, amigo, porque Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Es solo, mira el orden. Solo cuando no recibes condenación, tienes el poder de vete y no peques más. Pero la iglesia lo tiene al revés. Ve y no peques más. Primero, déjame ver tu vida. Entonces, no te condenaremos. Eso es, ese no es el camino de Jesús. Jesús le dijo a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio horas atrás. Ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Ahora, cuando recibes el regalo de no ser condenado, mientras todavía estás en tu pecado, te empoderará. Esta verdad debe ser predicada de tal manera que las personas sientan la no condenación, que se den cuenta de cuánto los ama Dios, de cuán perfecta es la obra de Jesús en la cruz para quitar todos sus pecados, que les dará poder para reinar en la vida. Aleluya. Amén. Y eso se aplica también al área de la salud y la sanidad. La provisión. ¿Sabes? Cuando falles en ciertas áreas, ¿sabes? Y la voz viene y dice, ¿sabes qué? Ahora puedes esperar que te sucedan cosas malas. Incluso su vehículo no funcionará tan bien. Ya sabes, las cosas saldrán mal en tu lugar de trabajo. No habrá promoción para ti. Habrá, ya sabes, solo porque hay una desaprobación para ti ahora porque has fallado. ¿Sabes lo que hiciste ayer? Ya sabes lo que hiciste anoche. En lugar de volverse a Jesús,
se revuelca en eso. Ahora, la culpa está sobre ti, ¿verdad? La culpa no puede ser en dos lugares. Ya sabes, tienes que mirar a Jesús y decir, Señor, tomaste esta culpa, te convertiste en mi ofrenda por la culpa. Y todo el tiempo te estás enamorando de Él más y más, cuanto más ves esto. Amén. Y luego recibes, debido a esto, recibo una restauración del 120%. Ahora tiene derecho a eso. Alabado sea el Señor. Lo recibo en el nombre de Jesús. Recibo un 120% de prosperidad en mi área de trabajo. Sí, créele a Dios por eso. Porque cualquier área que haya sido robada, ese es el área donde se llevará a cabo la restauración. Si el diablo te ha robado, bueno, la salud, eso es, créele a Dios por sanidad. Amén. Si el médico te ha dado un informe negativo, vas a Jesús y le dices, Señor, te agradezco porque me restauras. Si el diablo dice, es por tu pecado, en lugar de sentirte culpable por lo que dijo, di, Señor, te doy gracias porque llevaste este pecado en tu cuerpo, te hiciste responsable de él, Señor, y tú tomaste mi pecado, y ahora recibo tu restauración, recibo 120% de sanidad, larga vida y salud para cada célula, cada órgano, cada fibra de mi ser, en el nombre de Jesús. Amén. Recibo 120% de sanidad. Amén. En mi cuerpo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y el área que estaba débil funcionará incluso mejor que el 100% que tenías antes de que te lo robaran. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.